Siempre creí que, al envejecer, mi casa sería el refugio donde mi familia se reuniría, el lugar seguro donde vería a mis hijos, a mis nietos, y sentiría el calor de una vida bien vivida, rodeada de cariño. Imaginaba que mis hijos me visitarían, traerían a los niños, compartiríamos risas e historias mientras tomábamos café en la cocina, como lo hacíamos cuando eran pequeños. Eso era lo que esperaba de la vida, un final tranquilo, rodeada de quienes amaba. Pero la realidad que se desplegó esa noche fue muy diferente. Cuando mi hijo Daniel apareció en mi puerta, con los ojos rojos de tanto llorar, y me dijo, con la voz temblorosa y un miedo que jamás imaginé escuchar de él, «Mamá, no abras la puerta», mi corazón se congeló. Y lo que me reveló fue algo que ninguna madre debería escuchar. Una verdad tan oscura y traicionera, algo que jamás imaginé que podría venir desde dentro de mi propia familia. Y si crees que esta historia termina aquí, estás completamente equivocado. Porque lo que hice después, nadie lo esperaría. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que sucedió a continuación cambiará todo de cabeza y no creerás lo que pasó. Pero antes, cuéntame aquí en los comentarios, ¿de dónde estás viendo esta historia ahora? Y no olvides suscribirte al canal para seguir historias como esta. Mi nombre es Rosario López, tengo 74 años, y durante casi toda mi vida fui esposa, madre y ama de casa. Siempre me consideré una mujer fuerte, pero nunca imaginé que, a mi edad, tendría que luchar para salvar mi propia vida. ¿Y lo peor de todo? La amenaza venía de donde menos lo imaginaba. Pero esa noche, descubrí lo indestructible que puede ser una madre cuando la verdad sale a la luz. Y tal vez haya sido lo mejor que me pudo haber pasado. Nunca imaginé que, a mis 74 años, estaría enfrentando algo tan desolador. Durante toda mi vida, creí que los momentos difíciles quedaban atrás, que la tranquilidad llegaría con la madurez, que al llegar a esta edad mi hogar sería el refugio donde mis hijos y nietos se reunirían a compartir recuerdos, historias y risas. Pero esa noche, algo en el aire cambió. Los recuerdos que atesoraba comenzaron a volverse sombras, y el sonido de un golpe en la puerta me despertó de ese sueño. Pensé que era solo una visita de rutina, algo trivial, algo que no cambiaría nada. Cuando vi a Daniel en la entrada, la expresión de su rostro me heló. Estaba pálido, con los ojos rojos de tanto llorar. Su mirada, tan ajena a la de siempre, me llenó de miedo. Su cara, desfigurada por la desesperación, decía más que 1000 palabras. Me tomó las manos con fuerza, como si temiera que me desvaneciera en el aire, y con voz temblorosa, me susurró, «Mamá, no abras la puerta a nadie». Al principio, no comprendí. ¿Quién podía estar tocando a esta hora de la noche, y por qué él se veía tan aterrorizado? La verdad no tardó en salir a la luz. Daniel comenzó a hablar con tanta urgencia que casi me perdí en sus palabras. Me contó que Claudia, su esposa, había comenzado a presionarlo para firmar papeles que traspasaban nuestra casa a su nombre. Todo en nombre de un plan familiar que, más tarde, me enteraría de que no era más que una trampa. Pero eso no era lo peor. Él descubrió que estaban usando firmas falsificadas y manipulando la situación para declararme incapaz, para quitarme todo lo que había logrado en mi vida. Mi cuerpo se quedó rígido, como si de repente todo el peso del mundo cayera sobre mis hombros. ¿Y qué podía hacer? Mi mente intentaba procesar la magnitud de lo que Daniel me decía, pero no era fácil. Lo que más me dolía era que la familia que había confiado, que había aceptado con amor, me estaba traicionando. No solo Claudia, sino toda su familia, gente que siempre me había mostrado una cara amable y elegante, pero que en realidad no eran más que oportunistas disfrazados de respeto. Recuerdo los fines de semana en que compartíamos cenas en su casa, los elegantes salones con muebles de lujo, la impecable mesa, las risas fingidas. Todo eso ahora me parecía una farsa. Me preguntaba cómo había llegado a este punto. Nunca imaginé que mi propio hijo estaría atrapado entre la espada y la pared, presionado por aquellos que debería defender. Cada palabra de Daniel me dolía, y al mismo tiempo me dejaba una sensación de impotencia. ¿Cómo es posible que me estuvieran arrebatando mi vida con tanta facilidad? ¿Cómo podía mi familia hacerme esto? Todo lo que había construido, mi casa, mis recuerdos, mi vida, estaba a punto de ser destruido por un simple juego de dinero y poder. Daniel me miraba esperando una respuesta, pero yo solo podía sentir un vacío enorme en mi pecho. No quería creerlo, pero las pruebas estaban ante mis ojos. De pronto,
Me di cuenta de que el silencio de esa noche ya no era el mismo. El ambiente había cambiado. La casa, que siempre me había dado paz, ahora parecía fría, distante. El aroma del café que solía llenar la casa en las mañanas ahora era un recordatorio de lo frágil que era todo lo que conocía. Estaba tan perdida en mis pensamientos que apenas escuché cuando Daniel me preguntó si entendía la gravedad de la situación. Fue entonces cuando me vino una reflexión brutal a la mente. A mis 74 años, ¿qué podía hacer? Mi familia había roto los lazos que alguna vez creí indestructibles. ¿Era este el final? ¿Había llegado el momento en que mi vida ya no era mía? Al mirar a Daniel, comprendí que no solo él estaba siendo víctima de esta situación, sino yo también. Habíamos sido dos piezas en un tablero de ajedrez donde ni siquiera sabíamos que estábamos jugando. Aquel hombre, mi hijo, al que había criado con tanto amor, ahora estaba atrapado, al igual que yo, entre la manipulación de aquellos que se vestían con la máscara del amor, pero solo buscaban destruir. Los minutos pasaban y el miedo no se iba. Ya no sabía si debía estar más preocupada por la traición que se estaba gestando o por la impotencia de ver cómo todo lo que amaba se desmoronaba. La confusión era tal que ni siquiera podía pensar con claridad. Solo me quedaba mirar a Daniel, sentir su angustia y, de alguna forma, compartir el peso de todo lo que significaba esta mentira. Y esa mentira, ahora, estaba más cerca que nunca. Después de la conversación con Daniel, no pude dormir. Estaba sentada en el sillón de mi salón, mirando al vacío, como si el tiempo se hubiera detenido. La casa, que siempre había estado llena de risas y vida, ahora estaba impregnada de una tensión insoportable. Cada rincón parecía observarme, cada sombra parecía seguirme, como si todo estuviera cambiando a mi alrededor. Claudia, la mujer que había recibido con tanto amor en mi casa, se había convertido en una desconocida. Aquel rostro amable, aquella sonrisa tan pulida, ahora me parecía una máscara. ¿Cómo había llegado hasta aquí? Durante años, observé cómo la familia de Claudia vivía rodeada de lujos. No era una crítica, sino una observación. Vivían en una mansión impresionante, sobre las colinas de Málaga, con ventanas enormes que daban al mar. La vista desde allí era espectacular. Recuerdo que cuando fui por primera vez a su casa, me sentí como una intrusa, una mujer sencilla entre tanta opulencia. Claudia vestía ropa de diseñador, perfumes caros, joyas que brillaban como si siempre estuviera en una fiesta de alto nivel. Cada vez que la veía, me decía a mí misma que estaba feliz de que mi hijo hubiera encontrado a alguien que, aunque de mundo diferente, lo hacía feliz. Pero esa noche, las paredes de lujo de su casa se convirtieron en paredes de mentira. Daniel me había contado sobre las presiones que él había recibido, y supe que Claudia y su familia no eran quienes decían ser. Durante meses, le habían insistido en que transfiriera la propiedad de la casa a su nombre. Planificación familiar, decían, como si no supieran que, detrás de esa excusa, se escondía la codicia. La familia de Claudia había comenzado a tomar decisiones por él, presionando para que lo hiciera sin que yo supiera nada. Intentaron manipularlo, y cuando se negó, las cosas se complicaron. Lo que más me dolió no fue la presión, ni el chantaje. Lo que me dolió fue ver a mi hijo, tan vulnerable, atrapado entre dos mundos. El de su madre, que siempre lo había amado, y el de una esposa que, de repente, parecía más interesada en mi dinero que en su propio matrimonio. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no pude llorar. Estaba demasiado en shock. Mi vida, que parecía tan estable, ahora se desmoronaba por dentro. No solo se trataba de una casa, de unas propiedades. Se trataba de mi dignidad, de mi respeto, de lo que había sido mi vida. No pude evitar recordar las veces que había compartido una cena en la casa de Claudia, rodeada de lujo, de conversaciones de negocios, de nombres de bancos, transferencias de dinero, todo tan ajeno a mí. La elegancia, las risas, los gestos refinados. Parecía todo tan perfecto, pero ahora veía la verdad detrás de esa fachada. ¿Cuántas veces, durante esos momentos, me había sentido inferior? ¿Cuántas veces había mirado su vida de lujo con envidia, sin saber que ese mundo estaba dispuesto a devorarme? No podía evitar sentir una punzada de dolor. Aquella mujer que había dado la bienvenida a mi hijo y me había hecho sentir parte de su mundo, ahora era parte del problema. Al recordar todo lo que Daniel me había contado, sentí el peso de la traición. No solo estaba luchando contra una mentira,
sino contra un sistema entero de manipulación y poder. Habían planeado internarme en un centro psiquiátrico privado para declararme incapaz. Se aprovechaban de mi edad, de mi aparente vulnerabilidad, para arrebatarme lo que tanto me había costado conseguir. La casa, mi vida, mi independencia, todo lo que había sido mío, todo lo que había protegido por años, ahora estaba a punto de desvanecerse. La angustia me invadió por completo. No sabía qué hacer, ni qué decir. Solo pensaba en mi hijo. Él, tan leal, tan bueno, se encontraba atrapado. ¿Cómo había permitido que su vida, nuestra vida, llegara a esto? Mi mente daba vueltas, pero lo que más me aterraba era pensar en el futuro. ¿Qué pasaría con mi casa? ¿Qué pasaría conmigo? La verdad era clara, pero no sabía cómo enfrentarlo. La familia de Claudia, con su poder, su dinero, estaba dispuesta a todo. Solo quedaba una pregunta. ¿Qué haría ahora? ¿Cómo podía defender lo que era mío si la persona en quien más confiaba estaba en el centro de todo esto? No tenía respuestas. Solo sentía la presión de un futuro incierto que se me venía encima. A veces, el lujo no se mide solo en dinero o en la ostentación de pertenencias. Hay algo mucho más oscuro que se esconde detrás de las fachadas perfectas y las sonrisas amables. El poder. El poder de manipular, de hacer que otros hagan lo que uno quiere sin que se den cuenta de la mentira. Claudia y su familia sabían cómo jugar ese juego, y lo hacían con maestría. Cada vez que entraba a su casa, cada vez que veía el brillo de sus joyas o el aroma de su perfume caro, pensaba en cómo todo eso ocultaba lo que realmente eran. Detrás de los vestidos de diseñador y las cenas elegantes, había algo podrido, algo que nunca imaginé que afectaría a mi vida. Pero ahí estaba, tomando forma ante mis ojos. Durante años, las reuniones familiares habían sido cómodas. De alguna manera, sentía que estaba rodeada de personas que, aunque diferentes a mí, me aceptaban, me respetaban, o al menos eso parecía. Me invitaban a sus lujosos restaurantes, a sus viajes exclusivos. Recuerdo el último viaje que hice con ellos, a un hotel boutique en la costa, donde el mar se veía desde la suite y el servicio era impecable. Me sentía pequeña entre ellos, como si cada momento que pasaba en su mundo me recordara que mi vida no era más que una burbuja rota. Pero nunca imaginé que, detrás de esa fachada de elegancia, todo se movía por la avaricia, por el deseo de tomar lo que no les pertenecía. Lo que más me aterraba no era la idea de perder mi casa, sino el hecho de que mi propio hijo estuviera siendo arrastrado por esa corriente. Durante días, él había intentado protegerme, pero no podía. La presión de Claudia y su familia era demasiado grande. Me contó, con voz temblorosa, que el banco había sido el siguiente objetivo. Una transferencia de dinero que parecía simple, pero que en realidad era un movimiento estratégico para asegurarse de que yo no tuviera nada para oponerme. Mis cuentas, mis ahorros, todo lo que había guardado durante años para mi seguridad, estaba a punto de desvanecerse. El plan era claro: declarar mi incapacidad, convencerme de que ya no podía manejar mis propios asuntos y tomar el control total de mi patrimonio. Pero lo peor de todo era saber que mi hijo, en su desesperación, había llegado al punto de pensar que no tenía otra opción que ceder. Había sido una serie de pequeñas manipulaciones, comentarios envenenados, conversaciones que parecían inocentes, pero que en realidad estaban diseñadas para destruirme, para desgastarme hasta que no pudiera resistir más. ¿Cómo había llegado todo a este punto? ¿Cómo pude haber confiado tanto en una persona que ahora me traicionaba de la forma más fría y calculadora? A veces me preguntaba si Claudia y su familia siempre habían sido así, o si simplemente nunca los había conocido realmente. Parecía que vivían en un mundo paralelo, donde todo se solucionaba con dinero, y donde las emociones y los valores no importaban. Yo, una mujer sencilla, con pocos lujos pero con mucha dignidad, me encontraba atrapada en su red, luchando por no perder todo lo que había construido. Recuerdo el sonido de los billetes deslizándose sobre la mesa, de las firmas que se ponían sin pensar en las consecuencias. ¿Realmente valía la pena? ¿Acaso lo que se lleva uno al final de la vida es la riqueza material o las relaciones que construimos? Por un momento, me sentí derrotada. ¿Qué podía hacer si todo a mi alrededor se había vuelto un campo de batalla? La verdad era que no podía escapar. La casa, el banco, las propiedades, todo estaba al alcance de ellos. Solo me quedaba una opción: enfrentarme a ellos. ¿Pero cómo?
¿Cómo podía luchar contra un sistema que parecía tenerlo todo bajo control? La vida que había conocido ya no existía. No sabía si estaba luchando por lo que quedaba de mí, o si simplemente estaba perdiendo mi tiempo en una guerra que ya estaba perdida. Las noches se volvían cada vez más largas. Los sueños se mezclaban con pensamientos oscuros, con recuerdos de momentos felices que ahora parecían tan lejanos. No podía evitar pensar en cómo, alguna vez, me sentí orgullosa de mi familia, creyendo que todo estaba en su lugar. Pero ahora, todo lo que tocaba se estaba desmoronando. Esa noche, el silencio en mi casa era ensordecedor. Mis pensamientos no me dejaban en paz. Pensaba en todo lo que había construido durante toda mi vida, en mi casa, en mi historia, en los sacrificios que había hecho para que mi familia viviera cómoda. Cada rincón de esa casa tenía un pedazo de mi corazón, un recuerdo, una sonrisa, una lágrima. Y ahora, todo eso estaba siendo amenazado por quienes más amaba. Lo peor no era solo la traición, era la sensación de estar perdiendo el control de lo único que realmente me quedaba, mi dignidad. Mis manos temblaban mientras me apoyaba en el respaldo de la silla, mirando por la ventana hacia la ciudad. Las luces de Málaga brillaban en la distancia, tan lejanas, tan frías. El reloj en la pared marcaba las horas lentamente, pero mi mente estaba atrapada en un frenesí de pensamientos que no me dejaban respirar. Había llegado a un punto en que ni el sueño ni el descanso me eran posibles. Mientras todo a mi alrededor parecía desmoronarse, me encontraba allí, sola, mirando el futuro incierto con la sensación de estar atrapada entre las paredes de mi propio hogar. Ya no podía confiar en nada ni en nadie, ni siquiera en mi hijo, quien, por mucho que lo amara, estaba tan atrapado como yo en las redes de la mentira. Sentía como si el aire que respiraba se volviera denso, pesado. El sonido de la puerta cerrándose con un golpe suave me sacó de mis pensamientos. Al principio, pensé que era el viento, pero luego escuché una llamada. 3 golpes, firmes y lentos. Mi corazón dio un brinco en mi pecho. No estaba preparada para enfrentar lo que venía. La puerta principal se encontraba justo al final del pasillo, y el sonido de la campanilla sobre ella resonó en mis oídos como un eco lejano. Claudia había llegado. No sabía qué hacer. Si la recibía, sabía que sería una confrontación directa. Si no la recibía, también sabía que eso solo aumentaría la tensión entre nosotros. La angustia me ahogaba. Respiré profundamente y, al final, decidí no hacer nada. Solo me quedé quieta, observando cómo las sombras se alargaban por la pared. Ya no quedaba tiempo. La batalla que había estado evitando iba a suceder. Lo sentí en cada fibra de mi ser. El sonido de la llave girando la cerradura, tan suave como si se tratara de una broma cruel, me recordó lo vulnerable que me sentía. El rostro de Claudia apareció primero, brillante y seguro de sí misma. Me miró fijamente, como si nada estuviera ocurriendo, como si su plan ya estuviera consumado. Me detuve por un momento, estudiando sus ojos. ¿Cómo podía estar tan tranquila? ¿Cómo podía ver a una madre, a una mujer mayor que había dado su vida por su familia, y actuar como si nada de lo que estaba haciendo fuera importante? Sus palabras fueron las mismas de siempre, amables, elegantes, pero vacías. Rosario, abre la puerta. Sabemos que estás ahí. Mi corazón latía con fuerza. Sentía el peso de la traición en cada palabra que decía, en cada mirada que cruzaba con ella. Pero no era el momento de dejarme vencer. Ya había vivido demasiado para ceder tan fácilmente. De repente, un susurro vino a mi mente. No estaba sola. No estaba tan indefensa como pensaba. Pensé en lo que Daniel me había contado, sobre la mentira, sobre los papeles que habían intentado hacerme firmar. Pensé en el amor que había dado y que ahora se convertía en la fuerza que necesitaba para resistir. En ese momento, la puerta se abrió lentamente, y con ello, la voz de Claudia se hizo más fuerte. Ya no había vuelta atrás. El futuro estaba frente a mí. Ella, tan elegante, con esa sonrisa de superioridad, parecía que había ganado. Pero había algo que ella no sabía, algo que, en su ego, no había previsto. En el fondo de mi alma, sabía que la verdad se estaba acercando, que lo que ellos no podían controlar, lo que no podían predecir, era mi decisión. Y mi decisión, aunque me costara lo más profundo, iba a ser la única salida. ¿Y tú? ¿Cómo actuarías si te vieras atrapado entre la mentira y la verdad,
rodeado por aquellos que más amas. ¿Confrontarías la situación o esperarías que todo se resolviera sin que tuvieras que hacer nada? La puerta se abrió con un crujido, y lo único que pude escuchar en ese momento fue el sonido de mi respiración entrecortada. Claudia entró sin que yo le dijera una sola palabra. Su presencia en la casa ya no me causaba la misma sensación de cordialidad que solía sentir. La elegancia con la que siempre se presentaba ahora me parecía una fachada vacía, una máscara que ocultaba sus verdaderas intenciones. Aquella mujer, que en un principio me parecía tan refinada, tan perfecta, ahora se mostraba tal y como era. Una oportunista que no dudaba en utilizar su encantadora sonrisa y su apariencia impecable para esconder sus verdaderos deseos. Detrás de ella entraron doña Teresa, su madre, que siempre había mantenido una actitud de superioridad hacia mí, Julián, el cuñado de Daniel, un hombre corpulento con ojos de hierro, y Rebeca, la hermana de Claudia, que, con su teléfono móvil en mano, no dejaba de grabar la escena como si estuviera disfrutando de un espectáculo. Las figuras que, hasta hace poco, había visto como parte de la familia ahora parecían extrañas, como si no fueran más que actores en una obra que yo no había elegido. La luz del pasillo reflejaba sus rostros, pero algo en ellos ya no era familiar. Mi hogar, mi espacio, se había convertido en el escenario de un drama que jamás imaginé. Claudia avanzó hacia mí con esa sonrisa arrogante en sus labios, mientras los otros se mantenían detrás de ella, como una sombra. Rosario, dijo, como si nada estuviera ocurriendo, hoy termina tu reinado en esta casa. ¿Reinado? ¿Cómo se atrevía a hablarme de esa manera, a despojarme de algo tan importante como mi hogar, mi vida, con tanta ligereza? Mi corazón latía fuertemente, pero algo dentro de mí me decía que no podía ceder. Tenía que luchar, aunque no tuviera fuerzas. El poder con el que hablaba me dejó sin palabras. Ella sabía lo que quería. Sabía que ya tenía a mi hijo atrapado, que lo había llevado hasta el borde del abismo. Pero yo, por dentro, me negaba a rendirme. No podía. Julián, el hombre enorme que estaba detrás de Claudia, comenzó a acercarse hacia mí con una sonrisa burlona, pero ni su tamaño ni su actitud me intimidaron. Algo dentro de mí se despertó. Algo que había estado dormido, pero que ahora se encendió como un fuego incontrolable. Mi hijo, Daniel, se interpuso entre ellos y yo. Intentó protegerme, pero su mirada de desesperación me rompió el corazón. Él también estaba atrapado en todo esto. «No te atrevas a tocar a mi madre», gritó, pero la amenaza de Claudia era más fuerte. La presión de su familia sobre él era evidente, y lo que más me dolía era saber que, por mucho que quisiera resistirse, su miedo lo estaba consumiendo. Por un momento, sentí que el mundo entero estaba cayendo sobre él. Pero no todo estaba perdido. En el instante en que Claudia dio un paso hacia mí, algo cambió. No fue un ruido, ni una palabra, sino un sentimiento que invadió mi cuerpo. Algo en el aire cambió. Las luces del pasillo parpadearon y se encendieron de golpe. El sonido de botas firmes en el suelo resonó en el pasillo, un sonido que no podía ignorar. Mi corazón latió más rápido. Sabía que algo estaba por suceder. Todo sucedió en un segundo. La policía irrumpió en mi casa. El líder de la operación, con documentos oficiales en mano, se acercó y, con un tono firme, dijo: «Señora Claudia Reyes, doña Teresa, Julián y Rebeca, están todos detenidos por fraude, falsificación, coacción y tentativa de secuestro». Claudia se quedó paralizada. No podía creer lo que estaba pasando. Doña Teresa intentó protestar, pero la policía ya la tenía bajo control. Julián, el hombre que había sido una amenaza constante, fue reducido al instante. No entendía lo que estaba sucediendo, y menos aún el hecho de que mi casa, mi hogar, estaba siendo rescatado por la fuerza de la ley. El inspector se acercó a mí, con una mirada llena de respeto, y me dijo: «Gracias a su denuncia, señora Rosario, su hijo fue clave para desmantelar una red de apropiación de bienes de ancianos. Lo que intentaron hacerle está ahora en manos de la justicia». Miré a mi hijo. Él parecía haber pasado por un largo túnel oscuro, y ahora, finalmente, comenzaba a salir de él. La angustia en su rostro empezaba a desvanecerse, y sus ojos se llenaban de alivio. Yo, por otro lado, solo podía pensar en el giro inesperado que mi vida había dado. Claudia había subestimado el poder de la verdad. Había subestimado mi capacidad para defender lo que era mío. El aire se sentía diferente después de que la policía se llevó a Claudia y su familia.
como si todo lo que había estado apretado, reprimido en el fondo de mi alma, de repente se hubiera liberado. No sabía si era alivio, rabia o simplemente el peso de lo que acababa de suceder. Todo lo que había creído seguro, todo lo que había considerado mío, había estado a punto de desvanecerse por completo. Y lo peor de todo, lo había visto venir, lo había sentido, pero nunca supe cómo enfrentarme a la verdad hasta ese momento. Nunca imaginé que la mentira llegaría a mi vida de la forma en que lo hizo. Daniel, a mi lado, parecía haber despertado de un mal sueño. Sus ojos, que antes reflejaban miedo y desesperación, ahora brillaban con una mezcla de incredulidad y alivio. Estaba claro que no sabía si quería abrazarme o si aún se sentía culpable por todo lo que había pasado. Lo veía luchar con sus propios demonios, con su dolor. Sabía que mi hijo siempre había sido un buen hombre, pero esa presión constante, la manipulación de Claudia y su familia, lo había debilitado. Ahora, algo en él había cambiado, algo que yo misma no sabía cómo manejar. Miré hacia la ventana, donde el sol empezaba a salir, iluminando las paredes de mi hogar con una luz cálida, como si el mundo me dijera que todo había terminado, que ya no había lugar para el miedo. El edificio que había sido mi refugio, mi fortaleza, estaba intacto. Y sin embargo, ya nada era igual. Ya no podía mirar a Claudia ni a su familia con los mismos ojos. Lo que había sido una fachada de perfección ahora se había desmoronado, revelando las grietas de su codicia, de su manipulación. ¿Cómo es que, después de todo lo que compartimos, mi hijo y yo, esa mujer fue capaz de hacer lo que hizo? Me di cuenta de algo crucial en ese momento. La gente puede fingir ser lo que no es, puede esconder sus verdaderos motivos detrás de una sonrisa, pero la verdad siempre encuentra su camino. Y cuando lo hace, no hay vuelta atrás. Claudia pensó que podría tomar todo lo que era mío, que podría arrebatarme lo que más quería. Pero no contaba con que la verdad se volvería mi aliada. Y eso es lo que cambió todo. Daniel se acercó a mí, con una expresión que no lograba entender del todo. Me tocó el brazo, casi como si me pidiera perdón por algo que él no podía controlar. «Mamá, ¿cómo pudiste hacerlo?», me dijo, con voz quebrada. Yo lo miré, vi el dolor en sus ojos y su confusión. No respondí de inmediato. No necesitaba palabras para transmitirle lo que sentía. Estaba más allá de las explicaciones. Sabía que, aunque la situación se había resuelto de la mejor manera posible, aún quedaba mucho por sanar. En ese instante, algo en mí cambió. Todo lo que había vivido, todas esas emociones reprimidas durante tanto tiempo, salieron a la superficie. Sabía que mi hijo había sido víctima de una situación de la que no tenía control. Sabía que el miedo lo había hecho dudar de su propio juicio. Y eso me rompió. Pero también me hizo más fuerte. Al ver el sufrimiento en su rostro, su angustia por lo que había hecho, algo dentro de mí se reconstruyó, algo que ya no podía ser destruido por nada ni nadie. Me levanté del sillón y me acerqué a la ventana. El sol ya iluminaba todo el salón. Hoy, le dije a Daniel, hoy todo cambia. Ya no podíamos seguir viviendo con ese peso. Ya no podía seguir con esa tristeza que me había consumido tanto tiempo. Sabía que las cicatrices quedarían, pero que con el tiempo aprenderíamos a vivir con ellas. El camino hacia la sanación no iba a ser fácil. Lo que habíamos pasado no se resolvería de la noche a la mañana, pero ahora estábamos listos para enfrentar lo que viniera. Daniel y yo. Y eso, aunque tardara, nos uniría más que nunca. La verdad había llegado, y con ella, la oportunidad de reconstruir lo que habíamos perdido. Lo que siguió después de la detención de Claudia y su familia fue una cadena de descubrimientos que me dejaron sin aliento. La policía, tras realizar el registro en la Casa de los Reyes, descubrió algo que ni siquiera yo imaginaba. Documentos falsificados, pruebas de fraude, grabaciones en las que se referían a mí como un estorbo. Toda la red de mentira que había estado tramándose a mis espaldas salió a la luz con la claridad de un rayo. Claudia y su familia habían estado orquestando todo esto con tanta precisión que parecía un plan calculado desde hace años. Las propiedades, el dinero, la casa, todo estaba en juego, y lo peor era que, hasta ese momento, yo había sido completamente ajena a todo. Los policías trajeron los documentos a mi casa. Un montón de papeles llenos de firmas que no eran mías, cartas que nunca había visto, y una serie de registros bancarios que mostraban las transferencias de dinero hacia cuentas extranjeras.
No podía creer lo que veía. La familia de Claudia, esa gente que había sido parte de mi vida durante tantos años, había estado operando en las sombras, manipulando cada movimiento para apoderarse de mi patrimonio. Los agentes me explicaron que todo había comenzado hace meses, cuando habían comenzado a presionar a Daniel para que firmara unos documentos que, en su momento, parecían inofensivos. Y todo ese engaño, fue lo que me golpeó más fuerte. No fue solo la traición de Claudia, ni la mentira de su familia, sino el hecho de que, durante tanto tiempo, había ignorado las señales. Yo, que siempre me había considerado una mujer observadora, me había dejado arrastrar por el brillo de un mundo que no entendía. Mis ojos habían estado cegados por la fachada de perfección que ellos mostraban, mientras, detrás de todo eso, estaban tramando mi caída. No quería pensar en lo que hubiera pasado si no hubiera escuchado a Daniel esa noche. ¿Qué habría hecho si me hubiera quedado callada? ¿Qué habría sucedido si nunca hubiera enfrentado la verdad? La policía me explicó que no era la primera vez que la familia de Claudia intentaba algo similar con otras personas mayores en la ciudad. Habían creado una red de falsificación de documentos y estafa que abarcaba varias propiedades de ancianos. Me quedé paralizada al saber que no era un caso aislado, que no era solo mi vida la que estaba siendo destruida por su codicia. Había muchas otras víctimas, personas que confiaron en ellos, que les abrieron sus puertas y sus corazones, solo para ser despojadas de lo poco que les quedaba. Daniel, al escuchar todo esto, se quedó en silencio. Su rostro mostraba una mezcla de alivio y arrepentimiento, como si finalmente pudiera ver con claridad lo que había estado ocurriendo. No quería culpabilizarlo, porque sabía que todo esto no había sido su culpa, pero el dolor de ver cómo había sido manipulado era inevitable. Me dolía ver que, en su afán por protegerme, había puesto en peligro su propia vida, su propia estabilidad. Él, que siempre había sido mi mayor apoyo, ahora estaba atrapado en una situación de la que no sabía cómo escapar. El inspector, al ver nuestra angustia, nos miró con una expresión de comprensión. Lo que han hecho con usted, señora Rosario, es una red que ha afectado a muchas más personas. Pero gracias a su valentía, todo está saliendo a la luz. Y en ese momento, sentí que, de alguna manera, todo lo que había pasado no había sido en vano. Había perdido mucho, pero había ganado algo mucho más importante, la verdad. Y la verdad, aunque dolorosa, siempre es el primer paso para reconstruir lo que hemos perdido. Cuando los policías se marcharon, dejándonos solos con el peso de la realidad, me quedé mirando la casa. La casa que, hasta ese momento, había sido mi refugio, mi fortaleza. Ahora, sentía que algo había cambiado para siempre. No solo en las paredes que me rodeaban, sino en mí misma. La sensación de haber sido despojada de lo que más amaba me había herido profundamente, pero también me había dado una fuerza que no sabía que tenía. Mi vida no volvería a ser la misma. Ya no era la mujer que simplemente se dejaba llevar por los acontecimientos. Ahora sabía lo que significaba luchar por lo que es justo. La verdad había salido a la luz, y aunque los daños no podían deshacerse, había algo que no me quitarían: mi dignidad. No puedo decir que el día que Claudia y su familia fueron detenidos me trajo paz. Ni siquiera me dio la sensación de victoria. La verdad es que el peso de todo lo que había sucedido me dejó atrapada en una especie de vacío emocional, una mezcla de cansancio y desconcierto. El sol había salido con fuerza esa mañana, iluminando cada rincón de mi casa, pero el calor no alcanzaba a calmar el frío que sentía por dentro. Aunque los agentes se llevaron a los responsables, aún quedaban muchas preguntas, muchas dudas. La justicia había comenzado a tomar su curso, pero ¿realmente había justicia para lo que me habían hecho? ¿Para lo que le hicieron a mi hijo? Aquel día, después de la detención de Claudia y su familia, estuve horas sentada en el sofá, mirando al frente, sin poder pensar con claridad. El inspector que había intervenido en el caso me llamó, y aunque la llamada fue una buena noticia, me dejó más confundida que nunca. Me explicó que la red de fraude en la que la familia de Claudia estaba involucrada no solo afectaba a mí, sino a muchas más personas, especialmente ancianos a los que se les había despojado de sus propiedades mediante engaños, falsificación de documentos y amenazas. Al parecer, la familia Reyes había creado una verdadera maquinaria de fraude que operaba a nivel regional, y mi caso había sido solo la punta del iceberg. Gracias a su denuncia y a la valentía de su hijo, se ha logrado desmantelar una red de estafa que llevaba años operando, me dijo el inspector con un tono serio. Agradecí sus palabras,
Pero ¿de qué servía todo eso si lo que más me importaba ya no existía? ¿De qué servía la justicia cuando la gente que más amabas te había herido de esta manera tan profunda? La sensación de ser víctima de una traición de tal magnitud me hacía sentir pequeña. No era solo el dinero, ni la casa, ni las propiedades. Se trataba de algo mucho más profundo, de la confianza rota, de la dignidad pisoteada. Lo que había sido mío, lo que había sido un hogar lleno de recuerdos, ya no podía ser recuperado. Miré a Daniel, que seguía junto a mí, intentando procesar lo que acabábamos de vivir. Su rostro, aunque aliviado, reflejaba un dolor que no podía esconder. Después de todo lo sucedido, aún había mucho que sanar. Yo, como madre, quería protegerlo, abrazarlo y decirle que todo estaba bien, pero sabía que no era así. Claudia había logrado que mi hijo dudara de mí, que cuestionara lo que siempre había sido un refugio, un lugar seguro. Y eso, aunque el tiempo lo curara, dejaría cicatrices que tardarían años en desvanecerse. «Esto no termina aquí, mamá», me dijo Daniel, casi como si hablara para sí mismo. «Sé que hemos dado un paso, pero hay algo que no me deja tranquilo. ¿Cómo pudimos no darnos cuenta de lo que estaba pasando? ¿Cómo pude haber estado tan ciego?». Sus palabras me atravesaron el corazón. Sabía que se culpaba por todo lo que había sucedido. La presión que había sentido, las amenazas, la manipulación, todo eso lo había llevado a tomar decisiones que no comprendía del todo. Lo miré con calma, sabiendo que no podía darle respuestas que borraran el sufrimiento de su alma. El daño ya estaba hecho. Lo único que podía hacer era asegurarle que, aunque no pudiéramos cambiar lo que ocurrió, podíamos aprender a seguir adelante, a reconstruir nuestra relación. Tal vez nunca seríamos los mismos, pero algo en mi interior me decía que, si realmente queríamos sanar, la única forma era enfrentar la verdad y las consecuencias con dignidad. El tiempo haría lo suyo. Al final de la llamada con el inspector, sentí que había algo que aún no entendía. Aunque había justicia, aunque había pagado por lo que hizo, Claudia nunca podría reparar lo que nos había hecho. Su familia había sido parte de una mentira tan grande, tan cruel, que ni la ley ni el dinero podrían devolvernos lo que habíamos perdido. El daño, al menos en mi corazón, era irreversible. Pero al mirar a Daniel, al ver su dolor y al mismo tiempo su fortaleza, supe que no todo estaba perdido. El eco de la justicia resonaba en la casa, pero era un eco vacío, porque la verdadera justicia, la que realmente importaba, no estaba en los tribunales ni en los castigos, sino en lo que nosotros elegíamos hacer después de todo esto. Y yo elegí, con cada fibra de mi ser, seguir adelante. No podía cambiar el pasado, pero sí podía decidir cómo quería vivir el futuro. ¿Y tú? ¿Qué harías si, después de haber sufrido una gran traición, te encuentras con la oportunidad de empezar de nuevo? ¿Te atreverías a reconstruir lo que fue destruido, o preferirías seguir adelante sin mirar atrás? Habían pasado semanas desde que todo ocurrió, pero la sensación de vacío seguía presente. A veces me despertaba en medio de la noche, y lo único que podía escuchar era el latido de mi corazón, como un recordatorio constante de todo lo que había pasado. Mi casa, antes un refugio, ahora parecía más un campo de batalla. Las paredes que me habían acompañado durante tantos años, llenas de fotos familiares y recuerdos, parecían ahora una especie de prisión, testigos silenciosos de mi dolor. No era solo el hecho de que mi mundo se había desplomado, sino también el impacto de lo que había sucedido entre Daniel y yo. Mi hijo había pasado por tanto. No solo lo había perdido a él, sino que también había perdido la idea que tenía de él. Lo vi atrapado entre la lealtad que sentía hacia su esposa, Claudia, y su propia ética. Lo vi luchar con las presiones que él mismo no sabía cómo manejar. Durante meses, me sentí como una extraña en su vida, observando cómo la manipulación y las mentiras lo arrastraban. Era como si todo lo que sabía, todo lo que había aprendido a lo largo de los años, se desmoronara frente a mis ojos. Pero lo que más me dolía era la desconexión entre nosotros. Había llegado un punto en el que no sabía cómo hablar con él, cómo decirle que lo entendía, que estaba allí para él, sin hacerle sentir que lo estaba juzgando. Todo en él me parecía distinto. El dolor en sus ojos era palpable, y aunque intentaba ocultarlo, podía ver las marcas de la angustia que había vivido. Una tarde, después de que la policía terminó de registrar la casa y se llevó todo lo que encontraron, Daniel se sentó frente a mí. Su expresión estaba llena de culpa. «Mamá, sé que no hay forma de deshacer lo que pasó. Sé que te fallé. Pero estoy aquí.
Te prometo que te voy a ayudar a recuperar lo que perdimos. Te lo prometo. Sus palabras, aunque sinceras, no lograban aliviar todo el daño que ya había sido causado. El daño no era algo que pudiera resolverse con promesas. El daño estaba dentro de nosotros, en el aire, en la forma en que ya no podíamos mirarnos sin sentir ese vacío. El dolor de la traición no se curaba con palabras. Lo había aprendido a lo largo de los años, pero esa vez me era difícil aceptarlo. Me tomé un momento para pensar, para respirar, y luego respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. No me fallaste, hijo. No fue eso lo que ocurrió. Lo que sucedió fue que nos metieron en una guerra que no sabíamos que existía. La culpa no es solo tuya. El que nos arrastraron a esto fue la mentira, la manipulación y el dinero. Pero lo más importante es que estamos aquí ahora, juntos. Y eso es lo que realmente importa. Fue la primera vez en semanas que sentí que las palabras que salían de mi boca tenían sentido, que podíamos sanar. Aquel día fue un punto de quiebre. A pesar de todo lo que habíamos perdido, algo dentro de mí me decía que aún había esperanza. No sabía cómo ni cuándo, pero con el tiempo, mi hijo y yo íbamos a sanar. Y aunque los fantasmas de lo que había pasado seguirían rondando, al menos sabíamos que la verdad había salido a la luz, y que la mentira ya no podía seguir controlándonos. La mirada de Daniel, aunque marcada por el dolor, también reflejaba un atisbo de esperanza. Me di cuenta de que, a pesar de las cicatrices que quedarían, la vida seguía adelante. Ya no era la misma, y él tampoco lo era, pero lo importante era que nos teníamos el uno al otro. Y eso, aunque no fuera suficiente para borrar todo el sufrimiento, era el primer paso para reconstruir lo que habíamos perdido. El tiempo que siguió después de que Claudia y su familia fueron detenidos fue como una película lenta, donde los días se alargaban interminablemente. A pesar de que los papeles ya estaban en manos de la justicia, algo dentro de mí no terminaba de aceptar que todo lo ocurrido realmente estaba detrás. Cada vez que pensaba en el plan que habían urdido para quitarme todo lo que amaba, me sentía más pequeña. Había sido una guerra sucia, en la que solo había sido una víctima, sin saber cómo defenderme de los monstruos que se escondían entre las personas que más confiaba. Pero la vida tenía sus propios giros. Mientras los oficiales revisaban los documentos y las pruebas que habían encontrado en la mansión de Claudia, empezaron a salir detalles que cambiaron la perspectiva de todo el caso. Las investigaciones revelaron una red mucho más grande de fraude y falsificación, que implicaba a varios funcionarios del banco, abogados y hasta personal administrativo en instituciones de salud. Esto no solo era un caso aislado de estafa, sino una operación ilegal que se extendía por toda la región. La magnitud de lo que estaba en juego me dejó sin palabras. No solo mi vida había estado en peligro, sino que muchos otros, personas vulnerables como yo, habían caído en la misma trampa. El peso de todo esto me aplastaba. Ya no se trataba solo de proteger lo que era mío, de hacer justicia por mi casa y mis pertenencias, sino de saber que había sido parte de un sistema corrupto del que nunca imaginé formar parte. Al principio, el sufrimiento era personal, pero luego comprendí que el daño era colectivo. Claudia y su familia no solo me habían traicionado, sino que habían manipulado a muchos otros para satisfacer su ambición. Pero, como siempre ocurre, la verdad comienza a salir a la luz cuando menos lo esperamos. Una tarde, mientras miraba cómo los agentes se llevaban más pruebas, el jefe de la operación se acercó a mí con una carpeta en las manos. «Señora Rosario», me dijo, «gracias a su valentía y a la denuncia de su hijo, hemos logrado desmantelar una red de apropiación de bienes de ancianos que operaba bajo el amparo de instituciones de confianza». Al escuchar esas palabras, sentí una mezcla de alivio y rabia. ¿Por qué nadie me dijo lo que realmente estaba ocurriendo? ¿Por qué nadie me alertó de que mi familia, en la que confiaba, estaba involucrada en algo tan corrupto? El inspector continuó explicando que no solo Claudia y su familia serían procesados, sino también aquellos cómplices que los ayudaron en el proceso. Las transferencias de dinero que hicieron usando mis firmas falsas, los contratos adulterados, todo estaba siendo desmantelado, y con ello, el poder que Claudia había intentado ejercer sobre mí comenzaba a desmoronarse. Me sentí como si una carga enorme se estuviera levantando de mis hombros, pero al mismo tiempo, me preguntaba, ¿cómo no me di cuenta antes? El impacto de saber que mi vida había estado siendo manipulada por gente que decía ser mi familia me dolió más de lo que imaginaba. Sin embargo, el sistema de justicia comenzó a hacer su trabajo, y aunque el daño emocional ya estaba hecho,
sentí que la balanza se equilibraba. Claudia y su madre fueron arrestadas, y aunque Julián y Rebeca intentaron escapar, finalmente también fueron capturados. La justicia seguía su curso, pero lo que me dejó completamente trastornada fue ver el rostro de Claudia, que, durante todo el tiempo que la conocí, me había mostrado su lado más amable y sofisticado. Ahora, su rostro estaba lleno de desesperación, como si no pudiera comprender que todo lo que había hecho ya no tenía sentido. La arrogancia que siempre había mostrado se había desvanecido, y con ella, su poder. Mientras tanto, mi hijo, Daniel, seguía a mi lado, intentando entender lo que había sucedido. Su relación con Claudia ya estaba rota, y aunque le dolía aceptar lo que había sucedido, sabía que no había vuelta atrás. La verdad había sido revelada, y ahora tocaba comenzar el proceso de sanar. A pesar de todo lo que había perdido, mi hijo seguía siendo mi mayor apoyo. Aunque la relación con él nunca volvería a ser la misma, me di cuenta de que no importaba. Habíamos sobrevivido a la tormenta juntos, y eso era lo único que importaba. Los días después de todo lo que había sucedido parecían no avanzar, pero la verdad es que, en mi interior, todo había cambiado para siempre. Los golpes de la vida a veces llegan con tanta fuerza que nos dejan tambaleando, pero también nos enseñan a cómo levantarnos. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía ligera. Había pasado por un tormentón, sí, pero lo más importante era que lo había sobrevivido. Y aunque la angustia seguía rondando por dentro, algo en mí ya no era la misma persona que había sido antes. La confianza, esa parte esencial de lo que había sido mi vida, ya no era algo que pudiera dar por sentado. Mi hijo, Daniel, seguía procesando todo lo que había sucedido. Lo veía luchar con sus propios sentimientos, y aunque me sentía agradecida de que ahora compartiera conmigo más de lo que había guardado en su interior, también sabía que los dos íbamos a tener que sanar de muchas maneras diferentes. El dolor de la traición no se va con facilidad, ni las cicatrices se borran de un día para otro. Pero al menos estábamos juntos en esto. Habíamos encontrado la forma de seguir adelante, aunque sin saber aún cómo sería el futuro. La vida, en su extraño ciclo, se fue acomodando nuevamente en su cauce. Mi casa seguía siendo la misma, pero ya no sentía que era un lugar donde me encerraba a esperar que las cosas pasaran. Ahora, cada rincón me recordaba lo que había aprendido, que las apariencias pueden ser engañosas y que la verdad siempre tiene una manera de salir a la luz, aunque tarde mucho tiempo. Cada cuadro, cada foto familiar que aún colgaba en las paredes, me recordaba que, aunque el sufrimiento había sido intenso, no lo había vivido en vano. Lo peor que uno puede hacer es rendirse. Y yo no estaba dispuesta a eso. No tardaron mucho tiempo en llegar las consecuencias legales. Claudia y su familia enfrentaban cargos serios. No solo por fraude y falsificación, sino también por coacción e intento de secuestro. Cuando la policía me mostró las pruebas, todo encajó con lo que había sospechado desde el principio. Lo que más me impactó no fue la magnitud del fraude, ni el número de personas que habían quedado atrapadas en su red, sino el hecho de que todo se había hecho a mi costa, aprovechándose de mi confianza, de mi debilidad, de mi amor por mi familia. En ese proceso, me di cuenta de algo que no había visto antes. Mi vida no dependía de lo que tenía, sino de lo que era. Todo lo que había creído importante había sido arrebatado, pero eso no me había destruido. Al contrario, me había dado una nueva perspectiva. El dinero, las propiedades, las joyas que Claudia tanto valoraba, no eran más que eso, cosas. Lo que realmente importaba era lo que no podía robarme: mi dignidad, mi voluntad de luchar, el amor por mi hijo. Mientras veía a Daniel más tranquilo, con un peso menos sobre sus hombros, entendí que, aunque la vida nos puede golpear de formas inesperadas, somos los únicos que tenemos el poder de elegir cómo nos levantamos después de la caída. Quizás no volveríamos a ser los mismos, quizás las cicatrices nunca desaparecerían del todo, pero el coraje que habíamos ganado no podía ser arrebatado. En medio de todo el caos, habíamos encontrado algo mucho más importante que cualquier tesoro material. Habíamos encontrado nuestra fortaleza interna. Los días de angustia quedaron atrás. Y aunque el camino hacia la sanación no sería inmediato, sabía que no había nada más importante que la paz que había empezado a encontrar en mi interior. Ya no temía lo que vendría. Lo que más temía ya había ocurrido, y lo había superado. Las semanas que siguieron al juicio fueron extrañas. La vida en mi casa volvió a encontrar su curso, pero algo había cambiado irremediablemente en mí. No podía dejar de pensar en todo lo que había pasado,
en todo lo que había perdido. La verdad había salido a la luz, pero había sido tan devastadora, tan desgarradora, que parecía difícil imaginar que la vida pudiera volver a ser lo que era antes. A veces, al mirarme en el espejo, me preguntaba si aún quedaba algo de la mujer que era antes de todo esto. Había sufrido tanto, y al mismo tiempo, había salido más fuerte de lo que jamás imaginé. Lo que más me sorprendió durante todo este proceso fue el poder de la verdad. Cuando la mentira se desplomó, cuando la fachada que Claudia y su familia habían creado se derrumbó, fue como si una pesada niebla se levantara de mis ojos. La mentira había estado presente tanto tiempo, y cuando finalmente la verdad se reveló, me sentí aliviada, pero al mismo tiempo perdida. No porque no supiera que era lo correcto, sino porque nunca imaginé que los que más amaba pudieran arrastrarme a algo tan oscuro, tan malvado. Pero lo más impactante no fue el hecho de que Claudia y su familia estuvieran enfrentando las consecuencias de sus acciones. Fue darme cuenta de que, por mucho que intentaran destruirme, por mucho que lo hubieran planeado todo, había algo que nunca pudieron robarme: mi fortaleza, mi capacidad de enfrentar lo que venía. La verdad había sido mi espada, mi escudo. Y aunque me había costado tanto, me sentía más libre que nunca. Durante todo este tiempo, sentí que la justicia me estaba alcanzando, que finalmente las cosas volvían a su lugar. Sin embargo, algo dentro de mí seguía inquieto. La verdad había sido revelada, pero las heridas que habían dejado las mentiras de Claudia y su familia no se sanarían tan fácilmente. A veces, en medio de la noche, me despertaba recordando todo lo que había vivido, las manipulaciones, las amenazas, la sensación de ser una marioneta en las manos de quienes deberían haber sido los más leales a mí. Pero el tiempo, al igual que la justicia, tiene su propio ritmo. Y lo que parecía imposible de reparar con palabras, lo sanarían los hechos. Lo más difícil no era el juicio, ni las consecuencias legales. Lo más difícil era cómo reconstruir mi relación con Daniel, cómo volver a confiar en él, cómo sanar juntos después de todo lo que habíamos pasado. Sabía que no sería fácil. Las cicatrices quedaban visibles, aunque tratáramos de ignorarlas. Pero me di cuenta de algo fundamental: la verdad nos había unido más que nunca. A pesar de las mentiras, a pesar del dolor, ambos habíamos quedado más fuertes, más decididos. Lo que habíamos vivido no nos definiría, pero nos había enseñado algo invaluable: que la fuerza interior es lo único que realmente nos pertenece. Antes de continuarmos, si esta historia te está emocionando y quieres seguir acompañando relatos llenos de vida, dolor y transformación, no te olvides de suscribirte al canal. Aquí, cada historia tiene alma, y tal vez, alguna te ayude a sanar algo que ni sabías que seguía dentro de ti. Haz clic en suscribirse, y sigue este camino con nosotras. Mientras veía a mi hijo al lado de mí, comprendí que, aunque el camino hacia la sanación sería largo, teníamos algo que muchos no tienen: una oportunidad para reconstruir, para sanar, para vivir sin las sombras de las mentiras que nos habían perseguido. La verdad, aunque dolorosa, nos había liberado. Y ahora, aunque el pasado nos marcara, sabíamos que lo que viniera adelante sería nuestra decisión, nuestra lucha. ¿Y tú? Si la verdad fuera tu única arma, ¿te atreverías a usarla, aunque eso te obligara a destruir todo lo que conocías y amabas? ¿O preferirías callar y seguir viviendo en la mentira? La justicia parecía haberse puesto de nuestro lado, pero la verdad es que nunca se puede volver atrás. Cada paso que di después de lo sucedido fue como caminar sobre una cuerda floja, sabiendo que cualquier movimiento en falso podría hacerme caer. A medida que los días pasaban, y la vida en casa parecía encontrar su ritmo nuevamente, sentí que las sombras de lo ocurrido seguían acechando. Cada rincón, cada habitación, cada recuerdo que antes me daba paz, ahora me susurraba lo que habíamos perdido. Ya no era solo el dolor de la traición lo que me pesaba, sino la constante sensación de que algo nunca volvería a ser lo mismo. Mi casa, ese lugar que había sido un refugio durante tantos años, ya no tenía la misma magia. Sabía que lo que había vivido había dejado huellas imborrables en mi corazón, pero también me di cuenta de que, aunque las cicatrices quedaran, también quedaba la oportunidad de sanar. Al menos, el dolor ya no era tan insoportable como antes. Ya no sentía que estaba atrapada en una pesadilla. Ahora, todo lo que tenía que hacer era mirar hacia adelante, con la certeza de que, aunque la herida fuera profunda, el tiempo haría lo suyo. Y, sobre todo, sabía que tenía el control de mi propia vida, de mis decisiones.
Una tarde, después de que Claudia y su familia fueron procesados, me senté en el salón, mirando por la ventana. La luz del atardecer iluminaba la casa de una forma diferente, más cálida, menos fría que antes. De alguna manera, todo lo que había vivido me había cambiado, y aunque todavía había momentos de duda y dolor, ya no sentía que la vida me estaba arrebatando algo. Sentía que, al contrario, había recuperado algo mucho más valioso, el control sobre mi destino. Ya no temía a lo que viniera. Había sobrevivido a lo peor, y ahora me sentía más fuerte que nunca. Daniel estaba en la cocina, preparando una taza de café. Al principio, había estado callado, perdido en sus pensamientos, pero con el paso del tiempo, algo había cambiado en él. Su rostro ya no reflejaba solo angustia. Ahora había una determinación, una luz en sus ojos que me decía que, aunque las cicatrices siguieran ahí, estábamos listos para enfrentar cualquier cosa juntos. Habíamos pasado por un infierno, pero estábamos juntos en esto. Y eso era lo que más importaba. El resto, los detalles del pasado, no podían definirnos. Cuando se acercó a mí con su taza, me miró como si intentara buscar algo en mis ojos. Sabía que, en su interior, aún luchaba con la culpa, con el dolor de todo lo que había permitido. Pero también sabía que él estaba empezando a entender que no todo estaba perdido, que su lugar en mi vida seguía intacto. Lo miré a los ojos y le sonreí, una sonrisa que no sabía si era para él, para mí o para ambos. Le dije, con calma, hijo, siempre fuiste mío. Y ahora, después de todo esto, has vuelto a serlo. Esas palabras fueron las que necesitaba decir. Las que necesitaba escuchar. Aunque lo que habíamos vivido no podría deshacerse, al menos habíamos encontrado una nueva forma de estar juntos. Ya no seríamos la misma familia, pero eso no significaba que no pudiéramos empezar de nuevo, construir algo diferente, algo más fuerte. La casa que una vez me pareció un refugio ahora se convirtió en un espacio de oportunidad, de nuevas posibilidades. Lo que había sido destruido, aunque no podía repararse completamente, podía ser transformado. No de la manera en que pensaba, no con el mismo brillo que antes, pero sí con la fuerza de lo vivido. Finalmente, después de todo, entendí algo importante. La puerta cerrada no significaba el final, sino el principio de algo nuevo. Habíamos dejado atrás las mentiras, y al cerrar esa puerta, habíamos dejado fuera el dolor de la traición, la mentira y el miedo. Lo que quedaba era solo el futuro, y aunque no sabíamos qué nos deparaba, teníamos algo que muchos no tienen, la libertad de empezar de nuevo, sin miedo. Había algo indescriptible en el aire cuando cerré la puerta aquella tarde. No solo era el sonido metálico de la cerradura al encajar, ni el suave crujido de la madera al cerrar. Era la sensación de que, de alguna manera, lo peor ya había pasado. El dolor no desaparecería de inmediato, las cicatrices seguirían presentes, pero lo que sentí en ese momento fue más grande que cualquier sufrimiento. Sentí una liberación, como si una gran carga se hubiera caído de mis hombros. Había luchado con todas mis fuerzas por proteger a mi hijo, por protegerme a mí misma, por mantener nuestra dignidad intacta. Y, aunque la batalla había sido dura, no había perdido mi alma. A través de todos los miedos, la incertidumbre y la traición, algo se había mantenido firme dentro de mí: el amor. Y aunque me había sentido vulnerable, rota, como si nada pudiera devolverme lo que había perdido, me di cuenta de que la verdad era mi refugio. La verdad, aunque dolorosa, se convirtió en mi escudo. Me dio la fuerza para enfrentar lo que vino después. Y cuando miré a Daniel, vi que la batalla no solo me había fortalecido a mí, sino que lo había cambiado a él también. Él ya no era el mismo hombre que había sido antes de todo esto. Había crecido, se había transformado. Mi hijo ya no era el niño que alguna vez había dependido de mí para todo. Ahora lo veía como un hombre, con una fuerza que nunca había imaginado que poseía. Su lucha, su dolor, su culpa, todo eso lo había moldeado, y aunque aún había muchas preguntas sin respuesta, sabía que íbamos a encontrar nuestro camino. Quizá nunca llegáramos a ser lo que éramos antes, pero eso ya no importaba. Lo que importaba era que habíamos sobrevivido. Habíamos salido juntos de la oscuridad, y eso significaba que podíamos empezar a reconstruir. La casa seguía siendo nuestra, pero yo ya no la veía con los mismos ojos. Ya no era solo el lugar donde había guardado mis recuerdos, donde había criado a mis hijos. Ahora la veía como un testimonio de resistencia,
un recordatorio de que no importa lo que la vida nos haga, siempre podemos volver a levantarnos. La llave que giró en esa puerta cerrada no solo cerró un capítulo oscuro de nuestras vidas, sino que abrió una nueva puerta hacia un futuro incierto, pero lleno de oportunidades. En cada esquina de esa casa había una historia, una cicatriz, pero también había una lección aprendida. Lo que más me impactó de todo esto no fue la traición de Claudia, ni el sufrimiento que me causó su familia. Fue el hecho de que, al final, la persona que más había temido perder era a mí misma. La mujer que había quedado quebrada, que había sido testigo de cómo su mundo se desplomaba, había encontrado una fuerza que no sabía que poseía. «Te amo, mamá», me dijo Daniel una tarde mientras estábamos sentados juntos en el sofá, mirando cómo el sol se ponía. Su voz, cargada de emoción, me hizo sentir que, al fin, todo había vuelto a su lugar. No importaba lo que había pasado, ni lo que el futuro nos deparara. Lo que importaba era que, a pesar de todo, el amor seguía siendo la fuerza que nos unía. No habíamos perdido todo. Habíamos encontrado algo mucho más importante, la capacidad de empezar de nuevo. Después de tanto dolor, de tantas mentiras que casi me destruyen, el aire en mi casa parecía tener un sabor diferente. Todo a mi alrededor seguía igual, pero yo ya no lo veía de la misma manera. Las paredes de esta casa, que una vez me parecieron como una prisión, ahora se sentían como un refugio. Cada rincón de esta casa, cada espacio donde había vivido tantos momentos con mi familia, ahora me hablaba de algo mucho más importante, de la posibilidad de empezar de nuevo. A veces, el dolor es necesario para poder ver las cosas con claridad. Y, aunque no había olvidado lo que había vivido, ahora sabía que no podía vivir en el pasado, aferrada a los recuerdos de un tiempo que ya no existía. Cada día me levantaba con una nueva energía, una que no sabía que aún poseía. La gente cree que las personas como yo, las que han pasado por tanto sufrimiento, se derrumban, se quedan atrapadas en su propio dolor. Pero lo que no saben es que, en medio del sufrimiento, se enciende una fuerza interior que jamás imaginamos que teníamos. Mi vida no estaba definida por lo que había perdido, sino por lo que aún tenía. Mi dignidad, mi familia, mi capacidad de seguir adelante. Y aunque los recuerdos de Claudia, de su familia y de todo lo que me hicieron seguían rondando mi mente, ya no me pertenecían. Yo había tomado el control de mi vida. Ya no tenía miedo de lo que viniera. Miré a Daniel, que pasaba más tiempo en casa, ayudándome a reorganizar los muebles, a reponer todo lo que habíamos perdido, tanto emocionalmente como físicamente. Al principio, pensaba que nunca más podríamos recuperar lo que nos habían robado. Pero veía a mi hijo, su mirada decidida, y me daba cuenta de que, aunque había perdido mucho, aún quedaba algo mucho más importante: el amor que compartíamos. Habíamos superado muchas pruebas, pero el hecho de que aún estuviéramos juntos, que aún pudiéramos mirar al futuro sin miedo, me hacía sentir que lo peor ya había pasado. El dolor que había sido tan abrumador ahora se transformaba en un recordatorio. Cada vez que sentía que la tristeza me invadía, miraba a mi hijo y me decía a mí misma que lo único que realmente importaba era lo que estábamos construyendo juntos. No importa cuán frágiles seamos en algunos momentos, el amor puede reconstruir lo que se ha destruido. Ya no éramos los mismos, y no lo seríamos jamás. Pero, en cierta forma, eso nos hacía más fuertes. Habíamos aprendido a luchar, a no dejarnos arrastrar por lo que otros querían para nosotros. Y ese poder, esa fuerza interior, ya nadie podía arrebatárnosla. La luz que entraba por las ventanas de la casa ya no era la misma. Ahora tenía otro significado. El sol, que antes me parecía indiferente, ahora me llenaba de esperanza. Había descubierto que, cuando se cierra una puerta, siempre hay otra esperando abrirse. Quizás no sería fácil, quizás el dolor no se iría de inmediato, pero al menos teníamos el control de nuestra propia vida. Y eso, al final, era lo que realmente importaba. Así que, a pesar de todo, me sentía preparada para el nuevo comienzo. Había aprendido a ser más fuerte, a ser más consciente de lo que merecía, y sobre todo, a no dejarme arrastrar por las sombras de mi pasado. A veces, todo lo que necesitamos es un pequeño recordatorio de lo que realmente importa, y eso era lo que mi hijo me estaba dando. La oportunidad de empezar de nuevo, de construir algo mucho más grande que el sufrimiento, una nueva vida. Al mirar atrás, me costaba creer todo lo que había vivido. La angustia, las mentiras, la sensación de estar atrapada en un laberinto sin salida.
Todo parecía tan lejano ahora, como si otra mujer hubiera vivido esas experiencias. Pero esa mujer era yo. La transformación que había sufrido no fue inmediata, ni sencilla, pero ahora podía ver el panorama con más claridad. Había salido de la oscuridad, y aunque el camino hacia la luz fue doloroso, había encontrado algo que nunca imaginé que encontraría: paz. Poco a poco, las sombras de la traición se iban disipando. La casa, aunque ya no era la misma, comenzaba a sentirse como un hogar nuevamente. Con cada rincón que limpiaba, con cada foto que volvía a colocar en las estanterías, sentía que recuperaba un pedazo de mí misma que había estado perdido durante tanto tiempo. No era solo la casa la que estaba reconstruyendo, sino mi vida, mi confianza, mi capacidad de volver a creer en las personas, especialmente en mi hijo. Lo más asombroso de todo esto fue darme cuenta de que el proceso de sanación no había sido solo mío. Daniel también había cambiado. Aunque lo veía aún lidiando con sus propias batallas internas, su actitud frente a la vida, frente a mí, había madurado. Ya no era el joven que se dejó arrastrar por las mentiras y manipulaciones de su esposa y su familia. Ahora, cada conversación que teníamos era más profunda, más sincera. Había algo en el que me hacía sentir que, aunque todo lo que habíamos pasado nunca desaparecería, al menos ahora teníamos una base más sólida para construir algo nuevo. Habíamos empezado a sanar juntos, pero cada uno a su propio ritmo. A veces, nuestras conversaciones eran silenciosas, pero llenas de significado. Nos entendíamos con una mirada, o incluso sin palabras. Habíamos aprendido que las palabras no siempre son necesarias cuando el corazón se encuentra en el mismo lugar. La verdad, aunque dolorosa, nos había liberado. Y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que no estábamos solos en esta batalla. La vida no volvía a ser como antes, y yo ya no era la misma mujer que había comenzado este viaje. Pero al menos, ahora sabía que mi valor no dependía de lo que los demás pensaran de mí, ni de las circunstancias que me rodeaban. Mi verdadera fuerza venía de dentro, de la capacidad de reinventarme, de aprender a partir de lo que había sido destruido. Cuando cerré la puerta en aquel capítulo de nuestra vida, supe que nunca la volvería a abrir. La puerta que había cerrado no solo había puesto fin a un ciclo, sino que había dejado entrar la luz de un futuro nuevo. Ahora, al mirar al frente, ya no me sentía sola. El futuro seguía siendo incierto, pero ya no me asustaba. Lo que importaba era que, después de todo, habíamos logrado salir de la tormenta, y lo habíamos hecho juntos. Daniel y yo. Con cicatrices, sí, pero también con la firme convicción de que la vida aún tenía mucho que ofrecernos, que la vida, aunque a veces cruel, siempre nos da la oportunidad de renacer. Cuando finalmente cerré la puerta detrás de mí, algo dentro de mí se rompió y, a la vez, se reconstruyó. No solo era el sonido de la madera cerrándose, ni el eco que resonaba en las paredes de la casa. Era la sensación de que había terminado un ciclo, uno largo y doloroso, pero que de alguna manera había dejado un espacio para algo nuevo. Nunca imaginé que el final de una historia como la nuestra podría llegar de esta manera. Un final que, en su totalidad, fue inesperado, pero que también trajo consigo una especie de paz que no sabía que podía alcanzar. Mucha gente habla de la importancia de las segundas oportunidades, de cómo el tiempo cura las heridas. Pero lo que descubrí durante este proceso fue que no es el tiempo el que cura, sino lo que hacemos con ese tiempo. Daniel y yo habíamos sido arrastrados por un torbellino de mentiras y manipulaciones, pero al final, la verdad salió a la luz, y con ella, la posibilidad de sanar. No podía cambiar lo que había pasado, pero podía decidir cómo vivir después de todo. Y esa decisión, esa fuerza interior que había encontrado, era lo que realmente marcaba la diferencia. Mi hijo y yo ya no estábamos caminando en la misma dirección que antes, pero de alguna forma, eso nos unió más. Nos hacía más conscientes de lo que realmente importaba. Nos habíamos enfrentado a la mentira, a la traición, pero también habíamos encontrado algo mucho más grande, el valor de ser fieles a nosotros mismos. Lo que Claudia y su familia no podían entender era que la verdadera riqueza no se encuentra en el dinero ni en los bienes materiales, sino en el amor, en la verdad, en la dignidad de lo que somos. Nadie, ni siquiera las personas que más amas, pueden quitarte eso, a menos que tú lo permitas. Así que, aunque el camino hacia la sanación fue largo, aunque aún había días de duda, también había una certeza: la puerta que se cerró esa noche no era solo un final, sino un principio. Un principio donde, a pesar de todo lo que habíamos perdido,
aún teníamos la oportunidad de construir lo que viniera. Y esta vez, lo haríamos con los ojos abiertos, con los pies firmemente plantados en la tierra y con la sabiduría que solo se adquiere al enfrentar los mayores temores. Lo que más me sorprende es que, después de todo, hay algo que nunca me pudieron quitar: mi capacidad de volver a encontrarme con la vida. No importaba lo que el futuro trajera. Daniel y yo, juntos, sabíamos que, después de todo, habíamos vencido. Y ese triunfo era algo que no podíamos dejar atrás. Era el cimiento de lo que seríamos en el futuro. Nos esperaba una vida distinta, pero mucho más real, mucho más nuestra. Ya no teníamos miedo, porque habíamos superado lo imposible. En algún momento, entendí que lo que parecía el fin, en realidad era solo el inicio de una nueva etapa. Y, aunque el dolor siempre sería una sombra que nos acompañaría, habíamos encontrado la luz al final del túnel. Porque la verdadera victoria no está en lo que tenemos, sino en lo que somos capaces de sobreponernos. Y lo que Daniel y yo habíamos vivido juntos, lo que habíamos perdido y recuperado, nos había dado una lección fundamental. Nunca, nunca, dejar de creer en nosotros mismos. Y si tú, hoy, te sientes derrotada, herida, traicionada por aquellos que deberían haberte dado amor, quiero que recuerdes algo: no dejes que ese dolor defina quién eres. El sufrimiento, aunque profundo, no puede borrar lo que eres en tu esencia. Tú no eres una víctima, eres una sobreviviente. Y aunque algunos intentaron arrebatarte lo que más amabas, hay algo que nadie podrá nunca quitarte: tu dignidad. Has dado tanto a lo largo de tu vida. Has cuidado, has protegido, has dado más de lo que tenías. Tal vez nunca recibiste el agradecimiento que merecías, pero hoy, quiero que sepas, te vemos. Sabemos que la vida te ha golpeado, pero también sabemos que, a pesar de todo, tienes una fuerza dentro de ti que es inquebrantable. Y si hoy la vida parece haberte dado la espalda, quiero que sepas, nunca es tarde para volver a encontrar la luz. El dolor no te define. La verdad es que la verdadera riqueza no está en lo que pierdes, sino en lo que aún puedes encontrar, en lo que aún puedes ser. La puerta que hoy sientes que se cierra, aunque pesada y dolorosa, te está llevando a un nuevo comienzo. Porque, aunque las sombras a veces nos rodeen, siempre habrá una oportunidad de encontrar la luz. Y si alguna vez dudas de tu capacidad para seguir, recuerda, tú eres más fuerte de lo que crees, y siempre serás suficiente. ¿Crees que una suegra puede ser cruel? Esta historia te hará pensar 2 veces. Cuando mi suegra me dijo que lo único que sé hacer es lavar pisos, 7 días después, lo que pasó te sorprenderá. Haz clic en la pantalla final y descubre cómo esta historia terminó de una manera que jamás imaginaste. No te lo puedes perder. Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender, secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran y verdades que llegan cuando ya es tarde o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.